Llegué al hotel El Esplendor buscando un legado, pero en lugar de la calidez de un hogar, la lluvia y la indiferencia me dieron la bienvenida, dejando claro que mi herencia no me garantizaba la entrada. La lluvia caía como un telón de acero sobre la ciudad, borrando los contornos de los edificios y convirtiendo las luces de neón en manchas impresionistas. Cada gota que golpeaba el parabrisas del taxi era un martillazo contra mi paciencia. Llevaba más de 10 horas de viaje, un vuelo transatlántico seguido de una conexión infernal, y lo único que anhelaba era el silencio de una habitación y la suavidad de una cama. El taxi se detuvo frente a una fachada imponente de cristal y mármol, con el nombre Hotel El Esplendor, brillando en elegantes letras doradas. Un suspiro de alivio se escapó de mis labios. Hogar, o al menos, lo más parecido a un hogar que me quedaba. Mi padre, Fernando Rojas, había levantado este imperio desde la nada. El Esplendor no es solo un hotel, Elena, me decía siempre. Es un refugio, un lugar donde cada persona, sin importar de dónde venga, debe sentirse como un rey o una reina. Había fallecido hacía 6 meses, dejándome no solo un océano de dolor, sino también la propiedad absoluta de su joya más preciada. Era mi primera vez aquí como la dueña, no como la hija del dueño que venía de visita en vacaciones. Quería sentir el legado de mi padre, entender su pasión, y había decidido llegar sin previo aviso, como una huésped más, para experimentar su creación de la forma más pura posible. ¡Qué ingenua fui! Pagué al taxista luchando por sacar mi única maleta, una maleta de mano bastante trotamundos del maletero. El elegante uniforme del Botones brillaba bajo el dosel de la entrada, pero él ni siquiera me miró. Estaba demasiado ocupado abriendo la puerta de un sedán de lujo del que descendía una pareja vestida de gala. Yo, con mi abrigo empapado, mis vaqueros desgastados por el viaje y mi pelo recogido en un moño desordenado, claramente no encajaba en su radar de huéspedes importantes. No le di importancia. Me acerqué a las enormes puertas giratorias de cristal, esperando el cálido abrazo del vestíbulo, pero no se movieron. Me detuve, confundida. Debía ser una puerta automática. Di un paso atrás y otro adelante. Nada. A través del cristal vi el vestíbulo, un derroche de lujo con lámparas de araña y sofás de terciopelo, y vi a la recepcionista. Era una mujer de unos 30 años, con un peinado impecable y una sonrisa tan practicada que parecía una máscara. Me vio, no había duda. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Vi un destello de desdén antes de que apartara la vista y continuara tecleando en su ordenador, ignorándome por completo mientras yo seguía bajo el aguacero. La incredulidad comenzó a burbujear en mi interior, mezclándose con el frío de la lluvia. ¿En serio? ¿Así trataban a alguien en el refugio de mi padre? Golpeé suavemente el cristal. Nada. Volví a golpear, esta vez con más fuerza. La recepcionista levantó la vista, claramente molesta. Hizo un gesto vago a un guardia de seguridad que estaba cerca del mostrador. El hombre, corpulento y con una expresión de perpetuo aburrimiento, se acercó a la puerta y la abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para que su voz saliera, pero no para que yo entrara. ¿Sí?, dijo con un tono que dejaba claro que yo era una molestia. «Buenas noches», intenté sonar calmada, aunque mis dientes castañeteaban. «La puerta no funciona. ¿Podría entrar, por favor?» El guardia me miró de arriba abajo, su escrutinio deteniéndose en mi maleta desgastada y mis zapatillas empapadas. «La puerta funciona perfectamente», gruñó. «Es para los huéspedes». «Soy una huésped», repliqué, mi voz temblando un poco por el frío y la indignación. «Tengo una reserva a nombre de Elena Rojas». Él no se movió. Se giró y le dijo algo a la recepcionista. Ella se deslizó desde detrás del mostrador con la gracia de una serpiente y se acercó a la puerta. Su expresión era una mezcla de condescendencia y fastidio. «¿Cuál era el nombre?», preguntó, sin siquiera mirarme a los ojos, como si estuviera hablando con una mancha en el cristal. «Elena Rojas», repetí, apretando la mandíbula. R-O-J-A-S. Fingió teclear algo en una tableta que sostenía. «Lo siento, no tenemos ninguna reserva a ese nombre», dijo finalmente, con una sonrisita de satisfacción. Quizás se equivocó de hotel.
No me equivoqué de hotel, insistí, mi voz subiendo de tono. Este es el Esplendor. Mi padre, Fernando Rojas, él siempre hablaba de este lugar. Quizás mencionar a mi padre, su fundador, haría sonar alguna campana. Fue un error. La sonrisa de la recepcionista, cuyo nombre en la placa leía Verónica, se ensanchó. Ah, claro. Muchas personas admiran el trabajo del señor Rojas. Eso no les da derecho a entrar sin una reserva confirmada. Ahora, si nos disculpa, estamos muy ocupados. Hay otros hoteles más asequibles, bajando la calle. Seguro que allí encuentra algo que se ajuste a su presupuesto. La puerta se cerró en mi cara con un clic definitivo. Me quedé allí, paralizada, mientras la lluvia seguía cayendo sobre mí. Asequibles, mi presupuesto. Acababa de heredar un imperio multimillonario, y esta mujer me estaba mandando a un motel de carretera. La humillación era un fuego que me quemaba por dentro, más caliente que el frío de la noche. Vi cómo volvía a su puesto, compartiendo una risita cómplice con el guardia de seguridad. Eran las hienas que se habían apoderado del reino del león. Entonces apareció él. Un hombre de traje impecable y cabello engominado salió de una oficina lateral. Debía ser el gerente de turno. Verónica le señaló con la cabeza en mi dirección. Él frunció el ceño y se acercó a la puerta, abriéndola de nuevo con esa misma rendija de desprecio. Buenas noches, soy Ricardo, el gerente del hotel. ¿Hay algún problema? Su tono era falsamente amable. El tipo de amabilidad que se usa para deshacerse de un vendedor ambulante. Reuní la poca dignidad que me quedaba. Su empleada se niega a dejarme entrar. Soy Elena Rojas y sé que tengo una suite aquí. Mi padre se encargó de que siempre hubiera una disponible para mí. Ricardo me dedicó una mirada que me desnudó y me encontró indigna. Señorita, quien quiera que sea, aprecio su persistencia, pero las reglas son claras. Sin una reserva válida, no puedo permitirle la entrada. Es una política de seguridad para proteger a nuestros distinguidos huéspedes. Compréndalo. ¿Protegerlos de qué? ¿De una mujer con una maleta bajo la lluvia? Mi voz era un siseo. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos como el hielo. Protegemos la exclusividad y la imagen del esplendor. No podemos permitir que cualquiera merodee por nuestro vestíbulo. Ahora, le pido por última vez que se retire de la propiedad o me veré obligado a llamar a la policía. Cerró la puerta y esta vez echó el cerrojo. Pude oír el sonido metálico desde fuera. Me quedé allí, de pie en la oscuridad, empapada hasta los huesos, no solo por la lluvia, sino por una oleada de rabia y dolor tan intensa que me dejó sin aliento. El legado de mi padre, su refugio, se había convertido en una fortaleza de snobismo y crueldad. La tristeza que había sentido se transformó en una fría y afilada determinación. No iban a salirse con la suya, no en la casa de mi padre, no en mi casa. Lentamente, saqué mi teléfono del bolsillo, protegiéndolo de la lluvia con mi cuerpo. La pantalla se iluminó, salpicada de gotas. Mis dedos, temblorosos por el frío y la furia, se movieron rápidamente por la lista de contactos. Había una persona, el abogado de confianza de mi padre, el hombre que había gestionado todo el traspaso de la herencia, el único que sabía que yo era, en efecto, la dueña de cada ladrillo de aquel edificio. Marqué su número. Sonó 1, 2 veces. «Diga», contestó una voz somnolienta. «Señor Méndez», dije, y mi propia voz sonó extraña, más dura y fría de lo que la había oído nunca. «Habla Elena Rojas». Hubo una pausa y luego el reconocimiento en su voz. «Señorita Rojas, ¿ha llegado bien? ¿Está en el hotel? ¿Necesita algo?» Una sonrisa gélida se dibujó en mis labios mientras miraba la fachada del hotel, donde Ricardo y Verónica reían tras el cristal, completamente ajenos a la tormenta que estaban a punto de desatar. «He llegado, sí», respondí, mi voz baja y cargada de una promesa. «Estoy fuera del esplendor y tengo un pequeño problema. Necesito que prepare los papeles». Todos ellos, los de propiedad, los estatutos, el organigrama de la junta directiva. Creo que vamos a hacer algunos cambios importantes, empezando esta misma noche. Del otro lado de la línea, el señor Méndez pasó de la somnolencia a la alerta total en un instante.
Podía oír el crujido de las sábanas mientras se sentaba en la cama. ¿Qué está fuera? ¿Qué ha pasado? ¿No la dejan entrar? Eso es imposible. Su voz, normalmente tan mesurada, estaba teñida de indignación. Imposible, pero cierto, señor Méndez, respondí. Mi voz era un témpano. Me han juzgado por mi apariencia, me han acusado de no tener presupuesto y me han amenazado con llamar a la policía si no me retiraba de la propiedad. Un relámpago iluminó el cielo y por un segundo vi mi propio reflejo en el cristal de la puerta del hotel, una figura empapada y desaliñada, pero mis ojos brillaban con una luz nueva y peligrosa. Su gerente de turno, un tal Ricardo, y una recepcionista llamada Verónica, han decidido que yo no soy digna de El Esplendor. Dios mío, Fernando se revolvería en su tumba, murmuró Méndez. Esto es una afrenta a todo lo que él construyó. Señorita Rojas, Elena, dígame qué quiere que haga, lo que sea. Quiero que llame al director general, a quien sea que esté por encima de este tal Ricardo. Quiero que le informe, sin lugar a dudas, que la dueña mayoritaria del hotel está en la calle, bajo la lluvia, por orden de sus empleados. Y quiero que le diga que tiene exactamente 10 minutos para rectificar esta situación. Después de eso, no quiero que venga el Botones, no quiero que venga el guardia. Quiero que el señor Ricardo en persona salga a buscarme. Y mientras hace eso, reúnale todos los documentos. Esta noche voy a hacer una auditoría completa de mi empresa. Colgué sin esperar respuesta. Crucé la calle, la lluvia golpeando mi cara con furia, y me refugié en el toldo de una pequeña cafetería que, milagrosamente, seguía abierta. Desde allí, tenía una vista perfecta de la entrada de El Esplendor. Pedí un café negro, caliente. El vapor que ascendía de la taza era lo único cálido en mi mundo en ese momento. Sostuve la taza con ambas manos, sintiendo cómo el calor se filtraba en mis dedos helados, pero no podía calmar el hielo que se había instalado en mi pecho. Vi pasar los minutos en el reloj de mi teléfono. 1, 2, 5. Al séptimo minuto, la magia comenzó. Una luz se encendió en una de las oficinas del piso superior del hotel. Pude ver una silueta moviéndose frenéticamente de un lado a otro. Luego las luces del mostrador de recepción parpadearon, como si alguien estuviera haciendo señales. A través de la ventana, vi a Verónica llevarse un auricular a la oreja, su rostro perdiendo gradualmente todo su color. Se giró bruscamente hacia Ricardo, que estaba charlando con un huésped. Su gesto fue tan brusco que el huésped dio un respingo. Ricardo frunció el ceño, pero la expresión de pánico absoluto de Verónica lo hizo caminar rápidamente hacia ella. Vi cómo tomaba el teléfono. Su postura pasó de la arrogancia a la rigidez en cuestión de segundos. Se llevó una mano a la frente, luego se pasó la mano por su cabello engominado, deshaciendo su peinado perfecto. Su rostro, antes tan lleno de suficiencia, era ahora una máscara de terror puro. Exactamente a los 9 minutos y medio, la puerta principal del hotel se abrió de golpe. Ricardo salió disparado, sin abrigo, directamente a la lluvia torrencial. Miró a izquierda y derecha, desesperado. Un Botones corrió tras él con un gran paraguas negro, el mismo Botones que me había ignorado por completo antes. Ricardo se lo arrebató de las manos sin siquiera mirarlo y comenzó a escudriñar la calle. Sus ojos se posaron en la cafetería. Me vio sentada allí, bebiendo tranquilamente mi café, y se quedó paralizado. Parecía un hombre que acababa de ver un fantasma. Lentamente, muy lentamente, apuré el último sorbo de mi café. Dejé unas monedas sobre la mesa y salí del refugio del toldo, volviendo a la lluvia. Caminé hacia él sin prisa, disfrutando cada segundo de su creciente pavor. Cruzó la calle corriendo, casi siendo atropellado por un coche que pasó tocando el claxon. Señorita Rojas, jadeó, sosteniendo el paraguas sobre mi cabeza, aunque yo ya estaba completamente empapada. El agua le chorreaba por la cara, mezclándose con lo que parecían ser gotas de sudor frío. Dios mío, señorita Rojas, ha habido un terrible, un espantoso malentendido. No teníamos ni idea. Por favor, acepte mis más sinceras y profundas disculpas. Lo miré fijamente, sin decir una palabra. Dejé que el silencio se alargara, que se retorciera a su alrededor como una soga. Pasé mi mirada de su rostro pálido a la entrada del hotel, donde Verónica y el guardia de seguridad observaban la escena con la boca abierta,
como peces fuera del agua. Un malentendido, dije finalmente, mi voz tan baja y tranquila que tuvo que inclinarse para oírme por encima del sonido de la lluvia. No, Ricardo, no ha sido un malentendido, ha sido una lección, y yo he aprendido mucho sobre mi hotel esta noche. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la entrada. Él se apresuró a seguirme, manteniéndome cubierto con el paraguas como si fuera la joya más preciada de la corona. Al llegar a la puerta, el botones se lanzó a abrirla, su rostro una mezcla de confusión y miedo. Entré en el vestíbulo, dejando un rastro de agua sobre la impoluta alfombra de mármol. El aire cálido me golpeó, pero no me trajo ningún consuelo. Todo el personal que estaba a la vista se había quedado congelado en sus puestos. El silencio en el lujoso vestíbulo era absoluto, roto solo por el goteo de mi ropa. Caminé directamente hacia el mostrador de recepción. Verónica estaba pálida como un papel. Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas bajo el mostrador. Verónica, creo que es su nombre, dije, manteniendo mi voz en el mismo tono calmado y letal. Usted me sugirió que buscara un hotel que se ajustara a mi presupuesto. Una excelente idea. De hecho, estoy pensando en hacer algunos ajustes presupuestarios importantes aquí mismo. Me giré hacia Ricardo, que se había quedado a mi lado como un perro faldero aterrorizado. Ricardo, me habló de proteger la exclusividad y la imagen del hotel, de proteger a sus distinguidos huéspedes. Quiero que me acompañe a la sala de juntas, usted y Verónica, ahora mismo. No era una petición. Se miraron el uno al otro con pánico. Por supuesto, señorita Rojas, tartamudeó Ricardo. Lo que usted ordene. Oh, no se preocupe, dije, permitiéndome una pequeña y gélida sonrisa. Aún no he empezado a dar órdenes. Hice una pausa, observando sus rostros descompuestos. Disfruté de su miedo, lo saboreé. Era la justa retribución a la humillación que me habían hecho pasar. Pero mientras los observaba, algo en la forma en que se miraban, una desesperación que iba más allá del miedo a ser despedidos, encendió una nueva alarma en mi cabeza. Esto era más que solo mala educación y esnobismo. Había algo más, algo que estaban desesperados por ocultar. Antes de ir a la sala de juntas, añadí lentamente, mi mente trabajando a toda velocidad. Quiero acceso completo e inmediato a dos cosas. Primero, quiero las grabaciones de seguridad de todas las cámaras del hotel de los últimos 6 meses. Vi a Verónica tragar saliva con dificultad. Y segundo, continué, fijando mi mirada en Ricardo, cuyo rostro había adquirido un tono verdoso. Quiero todos los informes financieros, los registros de gastos, las facturas y los libros de contabilidad del último semestre. Quiero ver exactamente en qué se ha gastado cada céntimo en la casa de mi padre desde que él murió. El terror en sus ojos se transformó en algo mucho más oscuro, pánico absoluto y descarnado. No era el miedo de 2 empleados que iban a ser despedidos. Era el miedo de 2 criminales que estaban a punto de ser descubiertos. El pánico en sus ojos fue como gasolina sobre el fuego de mi determinación. Ya no se trataba solo de una lección sobre modales, se trataba de una purga. Caminé hacia el ascensor privado que llevaba a las suites ejecutivas y a la sala de juntas, mi ropa mojada dejando un rastro oscuro y acusador sobre la lujosa alfombra color crema. Ricardo y Verónica me siguieron como 2 condenados caminando hacia el patíbulo. Él intentaba desesperadamente recuperar la compostura, enderezando su traje arruinado. Ella parecía a punto de desmayarse. El silencio en el ascensor era una navaja. Cada piso que ascendíamos aumentaba la presión. Las puertas se abrieron a un pasillo silencioso, revestido de madera oscura y con una iluminación tenue y elegante. Todo aquí susurraba exclusividad y riqueza, el mismo ambiente que habían querido protegerme. La ironía era casi asfixiante. Abrí las puertas dobles de la sala de juntas. Era exactamente como la recordaba de mis visitas de adolescente. Una enorme mesa de caoba pulida como un espejo, rodeada de sillas de cuero negro y una pared de cristal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad nocturna. Ahora una joya oscura salpicada de diamantes brillantes bajo la lluvia incesante. «Siéntense», dije, mi voz resonando en la quietud de la sala. No señalé ningún asiento en particular. Yo caminé directamente hacia la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había ocupado mi padre.
El cuero de la silla estaba frío al contacto. Desde aquí la vista era imponente, no solo de la ciudad, sino de los dos empleados que se encogían en sus sillas al otro lado de la mesa. «Señorita Rojas, de verdad, permítame explicarle», comenzó Ricardo. Su voz era un bálsamo de falsa sinceridad. «Nuestra política es muy estricta. Hemos tenido incidentes, gente que intenta aprovecharse de la reputación del hotel. Mis acciones, aunque torpes y de las que me arrepiento profundamente, fueron en un intento de proteger la integridad del establecimiento». Lo miré, dejando que terminara su discurso ensayado. «Su política, Ricardo, incluye juzgar el valor de una persona por sus zapatillas o por su maleta, porque mi padre me enseñó que la integridad de El Esplendor residía en tratar a cada persona que cruzaba su puerta como a la realeza, no en actuar como porteros de una discoteca de moda. Dígame, Verónica», giré mi cabeza hacia ella. Saltó en su asiento como si le hubiera aplicado una descarga eléctrica. «Usted me sugirió hoteles más asequibles. ¿Qué criterios usa para determinar el presupuesto de alguien? ¿Es parte de su formación oficial?» Verónica abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo solo seguía el protocolo», susurró, mirando a Ricardo en busca de ayuda. «Basta de protocolos», la corté. Mi voz era seda y acero. «Hablemos de números. Antes de que llegue mi abogado con los documentos físicos, quiero que me den acceso a la red interna, ahora». Ricardo palideció aún más, si eso era posible. «Señorita, para eso se necesita autorización del departamento de TI, y a estas horas». «Ricardo», lo interrumpí, inclinándome hacia adelante. «Creo que no entiende la situación. Usted me amenazó con llamar a la policía. Permítame devolverle el favor, o me da acceso inmediato a la red de mi propia empresa, o la única llamada que se hará será a mis abogados para presentar cargos por insubordinación y obstrucción. Y créame, ellos sí trabajan a estas horas». La amenaza funcionó. Con manos temblorosas, Ricardo sacó un ordenador portátil de un armario lateral, lo colocó frente a mí y tecleó una serie de contraseñas. La pantalla cobró vida, mostrando el sistema de gestión interna del hotel. Al mismo tiempo, las puertas de la sala se abrieron y entró el señor Méndez, seguido de un asistente que cargaba 2 cajas de archivos pesados. Méndez tenía el rostro sombrío, vestido con un traje impecable a pesar de la hora. Su presencia era un ancla de autoridad que me hizo sentir por primera vez esa noche que no estaba sola. «Señorita Rojas», dijo con una leve inclinación de cabeza, «aquí está todo lo que pidió, los libros de contabilidad de los últimos 6 meses». Dejó las cajas sobre la mesa con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. «El director general está en un vuelo desde Tokio. Aterriza en 6 horas. Está profundamente consternado». «Gracias, señor Méndez. Por favor, quédese», dije, y luego volví mi atención al ordenador. Mis dedos volaron sobre el teclado. No era una experta en finanzas, pero mi padre se había asegurado de que entendiera cómo leer un balance. Comencé por lo más obvio, la sección de gastos de mantenimiento y renovación. Los primeros archivos parecían normales. Facturas de proveedores, costes de lavandería, salarios. Pero entonces algo llamó mi atención. Una serie de facturas con el concepto «Renovación urgente y mejora de seguridad, suite presidencial». La suite presidencial era el santuario de mi padre. Era la suite en la que se alojaba cuando estaba en la ciudad, la que había decorado él mismo con piezas de sus viajes. Era la suite que, por orden explícita suya, debía permanecer siempre intacta como su espacio personal, y las facturas eran astronómicas. Cientos de miles de euros en los últimos 4 meses, mármol italiano importado, sistemas de sonido de última generación, tapicería de seda salvaje, honorarios de un diseñador de interiores de renombre que mi padre detestaba. Levanté la vista del portátil. «¿Renovación urgente en la suite presidencial?», pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Ricardo se aclaró la garganta. «Sí, señorita Rojas. Tras el fallecimiento de su padre, con todo el respeto, la suite necesitaba una actualización para cumplir con los estándares actuales y poder ofrecerla a nuestros clientes más exclusivos. Además, hubo unos problemas estructurales, una fuga de agua. Tuvimos que actuar con rapidez.
Una fuga de agua. Una mentira tan burda, tan insultante. Una fuga de agua que requirió la contratación de Jean-Pierre Dubois como diseñador, dije leyendo el nombre en una de las facturas. Curioso, mi padre siempre dijo que el estilo de Dubois era pretencioso y vulgar. Dudo que quisiera su arte manchando sus paredes. Fue una decisión de gestión para maximizar el potencial de ingresos del activo, recitó Ricardo, sonando como un robot corporativo. El director general estaba al tanto de la propuesta. Ah, sí, arqué una ceja. Veremos qué dice él cuando aterrice, pero hablemos de esa fuga. Debió ser catastrófica para justificar un gasto de casi $500,000. El silencio que siguió fue mi respuesta. Verónica parecía querer que la tierra se la tragara. Ricardo apretaba la mandíbula con tanta fuerza que me sorprendió que no se rompiera los dientes. Me levanté lentamente de la silla. Sabe, Ricardo, me ha entrado una curiosidad repentina. Me encantaría ver el resultado de esta renovación tan costosa. Me gustaría ver cómo honraron la memoria de mi padre, actualizando su espacio más personal. La última pizca de color abandonó el rostro de Ricardo. Se puso de pie de un salto. No es un buen momento, señorita Rojas. Los equipos de limpieza aún no han terminado. Hay polvo por todas partes. No es presentable. No me importa el polvo, lo corté, caminando hacia la puerta. Quiero ver mi suite, la suite de mi padre, ahora. Llegué a la puerta y me giré para mirarlos. Ricardo estaba congelado en su sitio. Su rostro era una máscara de puro terror. No era el miedo a que no me gustara la decoración. Era algo más. Era el miedo a lo que encontraría allí. Me miró con ojos suplicantes, como si quisiera detenerme con la pura fuerza de su desesperación. Señor Méndez, por favor, acompáñeme, dije, ignorando a Ricardo. Y que alguien traiga la llave maestra de la suite presidencial. Ricardo dio un paso en falso, tropezando con una silla. Espere, jadeó, su voz apenas un susurro roto. No puede entrar ahí. Que no puedo, repetí, una sonrisa helada curvando mis labios mientras mi mano se posaba en el pomo de la puerta. ¿Y por qué no, Ricardo? ¿Qué es exactamente lo que está pasando en la suite de mi padre que la dueña de este hotel no puede ver? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. La desesperación de Ricardo era tan palpable que casi podía saborearla. Era el olor del miedo rancio, el de alguien atrapado sin escapatoria. No respondió, simplemente se quedó allí, con la boca entreabierta, los ojos fijos en la puerta como si pudiera sellarla con la mente. Verónica, por su parte, había escondido el rostro entre las manos, sus hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Su reacción no era de complicidad, sino de una profunda y aterradora resignación. «Ya he oído suficiente», sentenció el señor Méndez a mi lado. Su voz, habitualmente calmada, tenía un filo de acero. Se dirigió a un teléfono en la consola de la pared y pulsó un botón. «Seguridad, soy el abogado Méndez. Traigan la llave maestra de la suite presidencial a la sala de juntas de inmediato. Es una orden directa de la propietaria, la señorita Rojas». Mientras esperábamos, el silencio era un pozo sin fondo. No miré a Ricardo ni a Verónica. Mantuve mi vista fija en la puerta, imaginando qué profanación encontraría al otro lado. Habrían convertido el estudio de mi padre en un minibar. Habrían reemplazado sus libros de arte por revistas de moda. La rabia era un nudo caliente en mi garganta. Cada segundo de espera era una tortura. Finalmente, un guardia de seguridad diferente al de la entrada, un hombre mayor con una expresión preocupada, entró y le entregó una pesada llave de tarjeta dorada al señor Méndez. «Gracias», dije, tomando la llave de su mano. Su peso se sentía significativo, como si contuviera el destino de todos en esa sala. «Ricardo, Verónica, van a venir conmigo. Quiero que vean lo que yo vea». La caminata por el pasillo hasta la suite presidencial, ubicada al final del mismo piso, fue la más larga de mi vida. Yo iba delante con el señor Méndez a mi lado y Ricardo y Verónica arrastrándose detrás, flanqueados por el guardia de seguridad que parecía entender la gravedad de la situación. El aire se sentía espeso, cargado de secretos. Llegamos ante las imponentes puertas dobles de madera de nogal. El nombre Suite Presidencial estaba grabado en una discreta placa de latón.
Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tomé una respiración profunda y deslicé la tarjeta en la cerradura. Una luz verde parpadeó y se oyó un suave clic. Empujé las puertas. Lo primero que me golpeó no fue la vista, sino el olor. Un perfume empalagoso y barato, mezclado con el hedor a tabaco rancio y alcohol derramado. No era el aroma a cera de abejas y cuero viejo que recordaba. El olor de mi padre. El vestíbulo de la suite, que antes albergaba una colección de antigüedades náuticas, estaba ahora irreconocible. Un sofá de terciopelo rosa chillón estaba contra una pared, con cojines de lentejuelas esparcidos por el suelo. Una lámpara de pie con forma de palmera dorada emitía una luz vulgar y amarillenta. Parecía el camerino de una estrella de rock de tercera categoría. Entré lentamente, sintiendo que pisaba la tumba profanada de mis recuerdos. A mi espalda, oí el gemido ahogado de Verónica y el sonido agudo de la respiración de Ricardo. El salón principal era aún peor. Los cómodos sillones de cuero donde mi padre leía habían sido reemplazados por un sofá modular blanco manchado de vino. La hermosa alfombra persa que había comprado en un viaje a Isfahán había desaparecido, y en su lugar había una horrible alfombra de pelo largo y blanco, salpicada de quemaduras de cigarrillo, botellas de champán vacías, vasos sucios y platos con restos de comida. Estaban esparcidos por todas partes, y la obra de arte, los cuadros de paisajes que mi padre tanto amaba, habían sido sustituidos por impresiones de arte pop de mal gusto. Fuga de agua, susurré, girándome para enfrentarme a Ricardo. Mi voz era apenas un soplo, pero cortaba el aire como un cuchillo. ¿Actualización para nuestros clientes más exclusivos? ¿Qué cliente exclusivo querría alojarse en este burdel? Ricardo no podía mirarme a los ojos. Su mirada iba de un lado a otro buscando una salida que no existía. Señorita Rojas, yo puedo explicarlo. Oh, estoy segura de que puedes, repliqué, mi voz subiendo de volumen. Estoy esperando con ansia tu explicación sobre por qué la suite personal de mi padre, el espacio que él ordenó mantener intacto, se ha convertido en el escenario de una fiesta perpetua. ¿Y quién diablos está pagando por esto? Porque las facturas de renovación que vi abajo suman casi $500,000 de euros, pero esto... Hice un gesto abarcando el caos. Esto parece comprado en una tienda de todo a 100. Fue entonces cuando lo vi. Sobre la chimenea, donde antes colgaba un retrato de mi madre, ahora había un espejo enorme con un marco dorado y hortera. Y en la repisa de la chimenea, entre vasos sucios, había una pequeña caja de terciopelo azul. Me acerqué, con un mal presentimiento creciendo en mi estómago. La abrí. Dentro, sobre un lecho de satén, había una tarjeta de visita. Armando Ríos. Promociones y eventos exclusivos. Y debajo, un número de teléfono. ¿Quién es Armando Ríos?, pregunté, girándome con la caja en la mano. La mención del nombre fue como un golpe físico para Ricardo. Se tambaleó hacia atrás, su rostro se volvió del color de la cera. Verónica soltó un sollozo audible. Es un promotor, tartamudeó Ricardo. Organiza eventos de alto nivel para clientes importantes. Clientes tan importantes que necesitan usar la suite privada del fundador del hotel como su sala de fiestas personal, inquirí, mi voz goteando sarcasmo. Saqué mi teléfono. Voy a llamarlo. Quizás él pueda explicarme qué tipo de eventos exclusivos requieren sofás de terciopelo rosa y cuestan $500,000 de euros en renovaciones. No, gritó Ricardo lanzándose hacia adelante. No lo llame, por favor. Su reacción fue tan desmesurada, tan visceral, que me detuve. La verdad se abrió paso en mi mente, fea y devastadora. Las facturas falsas. La renovación que en realidad era una decoración barata y de mal gusto. El promotor de eventos, el pánico de Ricardo. No estaban simplemente alquilando la suite a sus espaldas. Estaban dirigiendo una operación. Estaban usando el buen nombre y los recursos de mi padre para financiar algo más. Están malversando fondos, ¿verdad?, dije. La revelación me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Están inflando las facturas de proveedores falsos, canalizando el dinero del hotel y repartiéndoselo con este tal Armando Ríos. Y a cambio, le dejan usar la suite de mi padre como su patio de recreo privado para sus clientes. Ricardo se derrumbó.
Literalmente cayó de rodillas sobre la alfombra sucia. Su rostro era una máscara de derrota total. Fue su idea, gimió, señalando a un punto detrás de mí. No estaba señalando a Verónica. Su dedo tembloroso apuntaba a algo en el estudio. Confundida, me giré y entré en el pequeño estudio contiguo, la habitación que mi padre más amaba. Las estanterías de libros seguían allí, pero estaban desordenadas. El escritorio de roble macizo estaba cubierto de papeles y ceniceros desbordados, y en la pared, donde debería estar el mapa del mundo del siglo XVII que mi abuelo le regaló, había un gran tablero de corcho. En él, clavadas con chinchetas, había fotos de fiestas en esa misma suite, gente riendo, bebiendo, bailando, hombres de negocios, políticos locales, modelos, y en el centro de casi todas las fotos, con una copa en la mano y una sonrisa de tiburón en el rostro, había un hombre al que reconocí al instante. No era Armando Ríos, era el director general del hotel, el hombre que supuestamente estaba en un vuelo desde Tokio, profundamente consternado, el hombre en quien mi padre había confiado para dirigir su imperio. Pero eso no fue lo que me heló la sangre. Fue otra cosa en el tablero. A un lado, apartada del resto, había una serie de documentos. Planos del hotel, horarios de seguridad, rutas de escape, y en el centro un documento titulado Fase 2, Venta de activos. Debajo había una lista, y el primer elemento de la lista, con un círculo rojo a su alrededor, era Vender hotel. El Esplendor a Consorcio Internacional, a un 60% de su valor de mercado. La fecha prevista para la firma del acuerdo era dentro de 2 semanas. No estaban solo malversando fondos, estaban desmantelando el legado de mi padre desde dentro, vendiéndolo a precio de saldo para llevarse una comisión multimillonaria. Mi llegada no había sido solo inoportuna, había interrumpido el acto final de la mayor traición imaginable, y el director general no estaba en un avión. Lo más probable es que estuviera en la ciudad, a punto de cerrar el trato de su vida. El mundo se inclinó sobre su eje. El aire salió de mis pulmones en una ráfaga sibilante. Me agarré al borde del escritorio de mi padre para no caerme, mis nudillos blancos por la presión. El tablero de corcho era un mapa de la traición, un plan detallado para destruir todo lo que mi padre había construido, orquestado por la persona en la que más confiaba, el director general, Carlos Vega, un hombre que había sido como un tío para mí mientras crecía, que había pronunciado el elogio más conmovedor en el funeral de mi padre, hablando de continuar su legado con honor. ¡Qué farsa! El señor Méndez se acercó y miró por encima de mi hombro. Su respiración se detuvo. Dios bendito, susurró, su rostro profesional finalmente quebrándose para revelar una profunda conmoción y rabia. Sacó su propio teléfono y empezó a tomar fotos del tablero, de cada documento, de cada fotografía incriminatoria. Me giré, mi mirada era de hielo puro. Ricardo seguía de rodillas, sollozando. Verónica estaba apoyada contra la pared, su rostro sin expresión, como si su mente se hubiera desconectado para protegerse del horror. ¿Dónde está?, pregunté. Mi voz era un gruñido bajo y peligroso. ¿Dónde está Carlos Vega? Ricardo levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. No lo sé. Se supone que estaba fuera del país. Eso nos dijo, que no lo molestáramos por nada. Mentira, escupí. Este tablero no es obra de alguien que está en Tokio. Esto es de alguien que está aquí, supervisando su obra maestra de la traición. ¡Habla! Mi grito resonó en la suite profanada. Verónica dio un respingo y se cubrió los oídos. Fue ella quien habló. Su voz era un hilo tembloroso y roto. El ático. Hay un ático privado encima de esta suite. No está en los planos oficiales del hotel. Su padre lo construyó como un refugio personal, incluso más privado que esto. Carlos se quedó con la única llave después del funeral. Dijo que era para proteger los recuerdos del señor Rojas. La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. El último santuario de mi padre, convertido en la guarida de la serpiente que lo había traicionado. Señor Méndez, dije, mi mente ahora fría y clara como un fragmento de hielo. Llame a la policía, no a la patrulla local.
Llame a la División de Delitos Económicos. Dígales que tenemos pruebas de un fraude masivo, malversación de fondos y conspiración para cometer fraude en la venta de una empresa. Dígales que vengan en silencio, sin sirenas, que entren por el acceso de servicio. Inmediatamente, señorita Rojas, respondió, ya marcando un número en su teléfono. Guardia, me dirigí al hombre que había permanecido en silencio junto a la puerta. ¿Conoce el acceso a ese ático? El hombre, de más edad y con ojos que habían visto mucho, asintió solemnemente. Sí, señorita. Hay una escalera de servicio oculta detrás de la biblioteca en el estudio. Perfecto. Usted, Ricardo y Verónica no se moverán de esta suite hasta que llegue la policía. Si intentan irse, consideren sus carreras y sus vidas terminadas. Ordené, y la autoridad en mi voz no dejó lugar a dudas. Caminé de vuelta al estudio, con el corazón martilleando contra mi pecho, no por miedo, sino por una furia fría y calculadora. El guardia me mostró un panel oculto en la estantería. Se abrió para revelar una estrecha escalera de caracol metálica que ascendía hacia la oscuridad. «Espere aquí y asegúrese de que nadie salga», le dije al guardia. «Elena, no puedes subir sola», protestó el señor Méndez, bajando su teléfono. «No sabemos qué te puedes encontrar ahí arriba. Espera a la policía». «No», respondí, mi mano ya en el frío pasamanos de la escalera. «Esta es la casa de mi padre, este es mi hotel. Él es el que está invadiendo mi propiedad. No voy a esperar, voy a enfrentarme a él yo misma». Subí las escaleras, cada peldaño metálico resonando en el silencio. La oscuridad era total, pero seguía ascendiendo, guiada por el pasamanos. La rabia me daba energía, la traición alimentaba mi resolución. Finalmente mis manos tocaron una superficie plana, una trampilla, la empujé. Se dio con un chirrido y una rendija de luz se derramó desde arriba, junto con el sonido de voces masculinas, hablando en voz baja y conspiradora. Con mucho cuidado, empujé la trampilla un poco más, lo suficiente para poder ver sin ser vista. El ático era increíble. Era un apartamento de lujo, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista de 360 grados de la ciudad, muebles de diseño, una barra de bar bien surtida, y en el centro, alrededor de una mesa de centro de cristal, estaban sentados 3 hombres. Uno era Carlos Vega, el director general. Se reía, sosteniendo una copa de whisky. El otro era el hombre de la tarjeta de visita, Armando Ríos, un individuo de aspecto escurridizo con un traje demasiado brillante. Y el tercero me heló la sangre. Era un hombre mayor, de cabello plateado y rostro severo, que sostenía un maletín de cuero. Lo reconocí de las noticias. Era el jefe del consorcio internacional que pretendía comprar el hotel, el comprador. «Así que está todo listo», decía Vega, su voz rebosante de codicia. «La oferta se presenta mañana, la junta directiva, que soy básicamente yo y 2 marionetas más, la aceptará por la tarde, y la transferencia se hará al final del día. Para cuando la chica Rojas decida aparecer y reclamar su herencia, solo encontrará una cuenta bancaria con el dinero de la venta, y para entonces, nosotros estaremos en un lugar sin extradición, disfrutando de nuestra comisión». Se rieron, los 3. Una risa grasienta, satisfecha, que profanaba el aire. «Fue un golpe de suerte que el viejo Rojas muriera tan de repente», comentó Armando Ríos, encendiendo un puro. «Nos ahorró muchos problemas». «La suerte favorece a los audaces, amigo mío», respondió Vega, levantando su copa en un brindis. «Por Fernando Rojas, un gran hotelero, pero un pésimo juez de carácter. Su confianza ciega nos ha hecho muy, muy ricos». Volvieron a reír. La rabia en mi interior explotó. Dejó de ser fría y calculadora. Se convirtió en un infierno ardiente. Quería gritar, quería subir allí y destrozar sus sonrisas satisfechas con mis propias manos, pero me contuve. La venganza es un plato que se sirve frío, y yo estaba a punto de servirles un banquete helado. Saqué mi teléfono, el mismo que había usado bajo la lluvia para llamar al señor Méndez. Abrí la aplicación de la cámara y pulsé el botón de grabar. El pequeño punto rojo parpadeó en la oscuridad, capturando la escena, sus voces, sus rostros, sus planes. Grabé durante varios minutos, asegurándome de tener suficiente. Luego, con el vídeo guardado de forma segura, me preparé para mi entrada. Me incorporé
empujando la trampilla completamente hacia un lado con un golpe seco que resonó en el apartamento. Los tres hombres se giraron bruscamente, sus rostros pasando de la alegría a la conmoción y luego al pánico en una fracción de segundo. Carlos Vega se puso de pie de un salto, derramando su whisky sobre la alfombra. Sus ojos se abrieron como platos al verme allí, de pie en el hueco de la escalera, con mi ropa todavía húmeda, mi pelo revuelto y una expresión en mi rostro que prometía el fin de su mundo. «Hola, Carlos», dije, mi voz resonando en el repentino silencio. «Lamento interrumpir la celebración. Parece que la chica Rojas ha decidido aparecer un poco antes de lo previsto». Me quedé allí, en lo alto de la escalera, saboreando el terror puro en sus ojos. Carlos Vega abrió y cerró la boca como un pez, sin poder articular palabra. El comprador se levantó lentamente. Su rostro era una máscara de furia helada. Armando Ríos dejó caer su puro al suelo. ¿Cómo? Tartamudeó Vega finalmente. «Digamos que no me gustó mucho la bienvenida que me dieron tus empleados en la puerta principal», respondí, dando un paso para salir de la escalera y entrar de lleno en el ático. Así que decidí hacer mi propia visita guiada. Es increíble lo que una puede descubrir cuando empieza a abrir las puertas adecuadas. Por cierto, añadí, levantando mi teléfono para que pudieran ver la pantalla iluminada. «Espero que no les importe, pero he estado grabando. La División de Delitos Económicos está de camino. Me dijeron que les encanta escuchar historias sobre comisiones y paraísos fiscales, especialmente cuando vienen con una confesión en vídeo de alta definición». El efecto de mis palabras fue instantáneo y devastador. La arrogancia de los tres hombres se hizo añicos, reemplazada por un pánico crudo y animal. El comprador, el hombre del consorcio, fue el primero en reaccionar. Su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «Destruye ese teléfono», le gruñó a Vega. «Ahora». Carlos Vega, galvanizado por la orden, pareció salir de su estupor. Sus ojos se fijaron en mi teléfono con una mirada depredadora. Dio un paso hacia mí, pero yo no retrocedí. Me mantuve firme, el teléfono en alto como un talismán. «No te acerques, Carlos», le advertí, mi voz era un témpano. «Ya has traicionado a mi padre, no te atrevas a tocarme». Pero la desesperación lo había vuelto imprudente. Se abalanzó sobre mí. No esperaba que yo estuviera preparada. Años de clases de defensa personal, insistencia de un padre sobreprotector, dieron sus frutos en ese instante. Cuando se lanzó, di un paso lateral, extendí la pierna y lo hice tropezar. Cayó de bruces sobre la lujosa alfombra con un quejido ahogado. Fue tan patético que casi sentí lástima. Casi. Armando Ríos, el promotor, intentó una táctica diferente. Corrió hacia la escalera de caracol tratando de escapar, pero la escalera de caracol era su única vía de escape. Pero yo no había dejado cabos sueltos. Cuando sus pies golpearon el primer peldaño, una figura corpulenta emergió de la oscuridad de abajo. Era el guardia de seguridad, el hombre mayor y leal, que había estado esperando mi señal. Bloqueó la salida con su cuerpo. Su expresión era una mezcla de determinación y decepción dirigida al hombre que intentaba huir. Armando Ríos se detuvo en seco, atrapado entre el guardia abajo y yo arriba. La ratonera se había cerrado. «No irá a ninguna parte», dije con calma, mi atención volviendo a los dos hombres que quedaban en la sala. El comprador, cuyo nombre aún no sabía, pero cuyo rostro emanaba un poder gélido, se había recompuesto. Se alisó la chaqueta de su carísimo traje, mirándome no como una amenaza, sino como un obstáculo molesto que había que sortear. «Señorita Rojas, ¿verdad?», dijo. Su voz era grave y resonante, acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. «Ha montado usted un espectáculo admirable. Es usted más inteligente de lo que Carlos nos hizo creer». Carlos Vega, que se había puesto en pie torpemente, se encogió ante la mención de su nombre. «No se moleste en halagarme», respondí. «Guarde su aliento para su declaración». El hombre sonrió, una sonrisa desprovista de humor. «Seamos razonables. Usted tiene un vídeo, muy incriminatorio, sin duda. Pero estas cosas se pueden arreglar. Usted es una joven que acaba de heredar una fortuna. ¿Realmente quiere pasar los próximos años envuelta en un escándalo público y en batallas legales? Puedo asegurarle que mis abogados son muy minuciosos. Harían de su vida un infierno».
Dio un paso adelante, abriendo su maletín sobre la mesa. Estaba lleno de fajos de billetes. Oh, puede borrar ese vídeo, olvidar lo que ha visto esta noche, y este maletín, junto con una suma de 8 cifras transferida a la cuenta que usted elija, será suyo. Piénselo. Podrá vender el hotel, llevarse el dinero y vivir la vida que quiera sin preocupaciones. Miré el dinero, luego lo miré a él. La oferta era tan insultante, tan fundamentalmente errónea en su apreciación de quién era yo y qué representaba mi padre, que una risa amarga brotó de mi garganta. ¿Cree que esto se trata de dinero?, le pregunté, mi voz temblando de una rabia contenida. ¿Cree que el legado de mi padre, su vida entera de trabajo, tiene un precio? Este hotel no es solo un activo para mí, es el corazón de mi familia, y usted, junto a este traidor, señalé a Vega con desprecio, intentaron arrancarlo y vender sus pedazos, así que puede tomar su dinero, y la próxima vez que intente sobornar a alguien, asegúrese de entender lo que está intentando comprar. Mi lealtad y la memoria de mi padre no están en venta. Fue entonces cuando Carlos Vega se rompió por completo. Cayó de nuevo de rodillas, esta vez arrastrándose hacia mí. Era una imagen patética y grotesca. «Elena, por favor», suplicó, usando mi nombre de pila por primera vez, como si eso le diera algún derecho. «Piensa en tu padre. Él no querría esto. Un escándalo. Mancharía su nombre. Fui su amigo, su mano derecha. Cometí un error, un terrible error. Me dejé llevar, pero podemos arreglarlo. No me destruyas, por favor, por la memoria de Fernando». La mención del nombre de mi padre en sus labios sucios fue la última gota. La furia en mí se solidificó en un propósito helado. Me agaché hasta que nuestros rostros estuvieron al mismo nivel. «No te atrevas a pronunciar su nombre», siseé. Cada palabra era un trozo de hielo. Mi padre te dio su confianza, te trató como a un hermano, y tú bailaste sobre su tumba. Un escándalo no manchará su nombre. Sacar a la luz la escoria como tú que se escondía en las sombras es la única manera de honrarlo. Te asegurarás de que todo el mundo sepa lo que hiciste. Pasarás el resto de tu vida lamentando no haber estado en ese vuelo a Tokio. Justo en ese momento, un sonido sordo llegó desde abajo. Pasos, muchos pasos, subiendo por la escalera de servicio. El rostro del comprador se ensombreció. El de Vega se llenó de una desesperación final. Segundos después, varios agentes de policía, vestidos de uniforme y de paisano, irrumpieron en el ático, liderados por un inspector de aspecto severo, al que el señor Méndez seguía de cerca. «Carlos Vega, Armando Ríos y usted, señor», dijo el inspector, dirigiéndose al comprador, «quedan detenidos como sospechosos de fraude, malversación y conspiración. Tienen derecho a guardar silencio». El caos organizado se apoderó de la sala. Mientras les leían sus derechos y los esposaban, yo no podía apartar la vista de Carlos Vega. Su rostro, antes tan seguro y sonriente en las fotos de las fiestas, era ahora el de un hombre hueco, un cascarón vacío cuya vida acababa de implosionar. Cuando pasaron a su lado para llevárselo, sus ojos se encontraron con los míos. No había arrepentimiento en ellos, solo un odio profundo y venenoso. El señor Méndez se acercó a mí mientras se los llevaban. «Lo ha conseguido, Elena», dijo, su voz teñida de un profundo respeto. «Ha hecho lo que su padre hubiera querido. Ha protegido su casa». Observé cómo se llevaban al último de ellos, dejando un silencio repentino y abrumador en el lujoso ático. La adrenalina que me había mantenido en pie comenzó a desvanecerse, y un cansancio profundo, hasta los huesos, se apoderó de mí. Bajé las escaleras, volviendo a la suite presidencial. El desorden, el olor a alcohol y la decoración de mal gusto parecían ahora una cicatriz fea y dolorosa. Me dejé caer en uno de los sillones manchados, el mismo que había reemplazado al favorito de mi padre. El peso de la noche, del viaje, de la traición, se estrelló contra mí. Había ganado, había expuesto a los culpables, pero la victoria se sentía vacía. El legado de mi padre estaba manchado, su santuario profanado. El señor Méndez entró en la suite, su rostro ahora grave y preocupado. Se había quitado la chaqueta y se había aflojado la corbata. En su mano sostenía una tableta.
Su pantalla brillaba con columnas de números rojos. «Elena», dijo en voz baja, «hay algo más, algo que acabo de descubrir mientras los agentes aseguraban los ordenadores de Vega». Lo miré, demasiado cansada para sentir otra cosa que no fuera una vaga aprensión. «¿Qué es? Hay más gente implicada». Él negó con la cabeza. «Es peor que eso. He tenido acceso preliminar a las cuentas reales, a los servidores a los que solo Vega tenía acceso. Esto no era solo un plan para vender el hotel a bajo precio y llevarse una comisión». Hizo una pausa buscando las palabras adecuadas. Las facturas falsas, la malversación, era solo la punta del iceberg. «Elena, han estado saboteando el hotel desde dentro durante meses». Me incorporé. El cansancio se desvaneció, reemplazado por un nuevo y frío terror. ¿Saboteando? ¿Cómo? Han cancelado contratos con proveedores clave. Han acumulado deudas con el pretexto de problemas de flujo de caja. Han aplazado mantenimientos críticos en todo el edificio. Estaban desangrando la empresa, arruinando su reputación y su operatividad deliberadamente para que la venta a bajo precio pareciera la única opción lógica. Una venta de rescate. No es solo fraude, es un sabotaje sistemático. Tragué saliva, el nudo en mi garganta se apretó. ¿Qué tan malo es? El señor Méndez me miró directamente a los ojos. Su expresión era la de un médico a punto de dar un diagnóstico terminal. «Elena, según estas cifras preliminares, con las deudas que han contraído en nombre del hotel y los contratos vitales que han perdido, el Esplendor está al borde de la quiebra. Tienes una semana, quizás 2, antes de que los acreedores empiecen a llamar a la puerta y todo el imperio se derrumbe como un castillo de naipes». La noticia me golpeó con la fuerza de una ola helada, arrastrando los restos de mi victoria y dejándome en la orilla de una nueva desesperación, al borde de la quiebra. Esas palabras resonaron en la suite profanada, más feas y discordantes que la decoración de mal gusto. Carlos Vega no solo había intentado robarme, había colocado una bomba de relojería en el corazón del legado de mi padre, programada para detonar justo después de su huida. Ganar la batalla en el ático solo significaba que ahora estaba atrapada en la zona de la explosión. Durante un largo momento me quedé sin habla, el peso de un imperio derrumbándose sobre mis hombros. Miré alrededor, a las manchas de vino y las quemaduras de cigarrillo. Esto no era solo una suite, era un microcosmos del hotel, superficialmente lujoso pero podrido por dentro. Podría haberme rendido, podría haber llamado al señor Méndez al día siguiente, ordenarle que iniciara el proceso de liquidación, coger lo que quedara y desaparecer. Era la opción fácil, la opción lógica, pero mientras miraba el desastre, no vi números rojos ni deudas impagables. Vi el rostro de mi padre, sus ojos brillando de orgullo mientras me contaba cómo había colocado él mismo la primera piedra. Vi a los empleados honestos, como el guardia de seguridad mayor, cuyas vidas dependían de este lugar. Vi el sueño de un refugio, y supe que no podía dejarlo morir. «No», dije. Mi voz, aunque temblorosa, estaba llena de una nueva determinación. Me levanté, sintiendo que una energía feroz recorría mis venas, una herencia más poderosa que cualquier fortuna. «No se va a derrumbar, no mientras yo esté aquí». El señor Méndez me miró con una mezcla de admiración y preocupación. «Elena, la situación es crítica. Necesitarías un milagro». «Entonces crearemos uno», repliqué, mi mente ya funcionando a toda velocidad. «Señor Méndez, convoque una reunión general de todo el personal para mañana a las 9 de la mañana en el gran salón de baile. Todo el mundo, desde los botones hasta los jefes de departamento. Quiero que estén allí». La noche se convirtió en un borrón de actividad frenética. Mientras un equipo de limpieza forense, contratado por mí, comenzaba a borrar las huellas de la traición de la suite presidencial y el ático, el señor Méndez y yo nos encerramos en la sala de juntas. Con el acceso completo a los servidores, desenterramos la magnitud real del sabotaje. La imagen era desoladora. Pero en medio de las deudas y los contratos cancelados, empecé a ver un patrón. Vega había cortado lazos con los proveedores locales de toda la vida, los artesanos y productores, con los que mi padre había construido relaciones basadas en la confianza, reemplazándolos por corporaciones anónimas y caras que probablemente le daban comisiones.
A la mañana siguiente, el gran salón de baile estaba abarrotado. Cientos de empleados se habían reunido, sus rostros llenos de ansiedad y rumores. El aire estaba cargado de incertidumbre. Cuando subí al escenario, vestida con un sencillo pero elegante traje que el señor Méndez había conseguido para mí, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. A mi lado estaba Ricardo y Verónica. No los había despedido, aún no. «Buenos días», comencé, mi voz resonando gracias al micrófono. «Mi nombre es Elena Rojas. Para aquellos que no me conocen, Fernando Rojas era mi padre, y desde su fallecimiento, soy la única propietaria de este hotel». Un murmullo recorrió la multitud. Sé que hay muchos rumores circulando, y están aquí para saber la verdad. La verdad es que El Esplendor fue traicionado desde dentro. El director general, Carlos Vega, y sus cómplices han sido arrestados por intentar desmantelar y vender fraudulentamente este hotel. Un jadeo colectivo llenó la sala. Pero su traición fue más profunda, continué, mi voz firme. Nos han dejado al borde de la quiebra, nos han dejado con deudas masivas y una reputación dañada. Nos han dejado, francamente, con un desastre. La desesperanza en los rostros de la gente era palpable. Podía ver a algunos ya calculando sus opciones, preparándose para abandonar el barco que se hundía. Anoche me dijeron que necesitaba un milagro para salvar este lugar, dije, haciendo una pausa. Y me di cuenta de que el milagro no es una persona, no soy yo. El milagro son todos ustedes. Giré la cabeza. Verónica, Ricardo, por favor, den un paso al frente. Ambos, pálidos y temblorosos, me obedecieron. Se pararon a mi lado frente a sus compañeros. Anoche, estas dos personas me negaron la entrada a mi propia casa, dije, y la multitud guardó silencio, expectante. Me juzgaron por mi apariencia, siguieron un protocolo que iba en contra de todo lo que mi padre representaba. Podría despedirlos ahora mismo, sería lo más fácil. Dejé que las palabras quedaran en el aire, pero he aprendido que el legado de mi padre no se trata de castigar, sino de construir. Por eso no van a ser despedidos, van a ser reasignados. Durante los próximos 6 meses, Verónica trabajará en la lavandería, aprendiendo el nombre de cada persona que mantiene nuestras sábanas impecables. Y Ricardo, usted trabajará en la cocina fregando platos para entender el esfuerzo que se necesita para crear cada comida que servimos. Aprenderán lo que es el esplendor desde sus cimientos, no desde un mostrador de mármol, y solo entonces, si demuestran que han entendido la lección, podrán tener la oportunidad de volver a servir a un huésped. Fue una sentencia inesperada, ni despido ni perdón fácil. Era una oportunidad de redención a través del trabajo duro. Era justicia, al estilo de mi padre. Luego me volví hacia la multitud. A todos los demás, sé que están asustados, pero les pido que confíen en mí, que confíen en el legado de mi padre. Vamos a luchar. He pasado la noche contactando a cada uno de los proveedores locales, los amigos de mi padre, a los que Vega desechó. Les he contado la verdad, y todos, sin excepción, han aceptado darnos crédito y volver a trabajar con nosotros, porque su lealtad era hacia mi padre, no hacia su director. Vamos a renegociar las deudas, vamos a trabajar el doble, vamos a recordar a esta ciudad y al mundo por qué El Esplendor es un refugio y no solo un edificio. Y para demostrarles que mi compromiso es total, anuncié, mi voz resonando con convicción. He cancelado la venta de mi apartamento en París y de la casa de campo de mi familia. Todo ese capital se inyectará directamente en el hotel, no para lujos, sino para pagar salarios, saldar las deudas más urgentes y asegurar nuestro futuro. Yo apuesto todo lo que tengo a este lugar, apuesto a ustedes. Un silencio siguió a mis palabras, y luego un aplauso. Comenzó con una sola persona en la primera fila, el viejo guardia de seguridad, y luego se extendió, creciendo en un estruendo atronador de apoyo, de alivio, de esperanza renovada. Era el sonido de un equipo volviendo a unirse. Los meses siguientes fueron los más difíciles y gratificantes de mi vida. Trabajé 18 horas al día, codo con mi equipo. Aprendí los nombres de todos. Organicé eventos para la comunidad local, abrí las puertas a organizaciones benéficas. Devolví al hotel el alma que Vega le había robado.
La suite presidencial fue restaurada a su estado original, cada libro y cada cuadro devuelto a su lugar. Se convirtió en un museo privado en honor a mi padre, un recordatorio constante de nuestros valores. 6 meses después, el esplendor no solo había sobrevivido, estaba prosperando. Las tasas de ocupación eran más altas que nunca, impulsadas por historias en la prensa sobre la resurrección milagrosa del hotel. Un día estaba en el vestíbulo hablando con el nuevo jefe de conserjería cuando vi a Verónica. Estaba colocando flores frescas en un jarrón, su uniforme ahora impecable, su sonrisa genuina. Me vio y por primera vez me miró a los ojos sin miedo ni condescendencia, sino con respeto. «Buenos días, señorita Rojas», dijo en voz baja. «Las flores acaban de llegar del mercado local, huelen de maravilla». Asentí con una sonrisa. «Gracias, Verónica. Se ven preciosas». La lección había sido aprendida. Más tarde ese día, estaba en la que ahora era mi oficina, el antiguo ático, rediseñado como un espacio de trabajo luminoso y abierto, no una guarida de secretos. El señor Méndez entró con una carta. Era del juzgado. Carlos Vega y sus cómplices habían sido condenados a largas penas de prisión. La justicia se había cumplido. Pero mi verdadera victoria no estaba en ese papel, estaba fuera de mi ventana. Miré hacia abajo, a la entrada de El Esplendor. Un taxi se detuvo y una joven con una mochila, claramente una viajera con presupuesto ajustado, se acercó con nerviosismo a las puertas. Antes de que pudiera siquiera preguntarse si la puerta era automática, el botones, el mismo que me había ignorado, se apresuró a abrirla con una amplia sonrisa. «Bienvenida a El Esplendor», le oí decir. «¿Me permite ayudarla con su equipaje?» Observé cómo la joven entraba en el vestíbulo. Sus ojos se abrían con asombro y gratitud. Fue tratada como una reina. En ese momento, bajo el sol brillante que había reemplazado a la tormenta, supe que lo había logrado. El legado de mi padre no solo estaba a salvo, estaba más fuerte y más vivo que nunca. Y la lección que les había dado a todos esa noche lluviosa no había sido solo para ellos, también había sido para mí. Me había enseñado que un hogar no es algo que se hereda, es algo por lo que se lucha.